La primera vez que Rachel sugirió alquilar la habitación de invitados, no me entusiasmó. Ya estábamos haciendo bastantes malabarismos con el aumento de la hipoteca y mis erráticos trabajos de consultoría, pero no podía discutir la lógica. Así fue como Jan llegó a nuestras vidas, un chico aparentemente inofensivo, experto en tecnología, educado hasta la saciedad y con una habilidad impresionante para arreglar cualquier aparato electrónico. Al principio, pasó desapercibido. Jan trabajaba muchas horas, era muy reservado e incluso ayudó a instalar el sistema de domótica que habíamos estado posponiendo. Sin embargo, Rachel no tardó en caerle bien. Se reía de sus chistes técnicos, los que me pasaban por alto, y alababa su ingenio cada vez que arreglaba algo en casa. Era agradable verla feliz, aunque me sintiera como un tercero en discordia en mi propia casa. Pero entonces, empezaron a roerme pequeñas cosas. Rachel se quedaba abajo más tiempo de lo normal cuando Jan estaba cerca. A veces, sus voces llegaban hasta mi despacho, donde yo trabajaba hasta tarde, mezclando risas y algún que otro susurro demasiado alto. Una noche, bajé a tomar algo y los vi acurrucados sobre su portátil en la encimera de la cocina, con las cabezas más cerca de lo que me gustaba. Rachel me explicó que estaban solucionando el problema del router. Me pareció bastante inocente, hasta que me di cuenta de que sonreía. Entonces apareció la puerta cerrada. Era casi medianoche. Yo estaba en una conferencia telefónica en el piso de arriba cuando oí que Rachel se reía más fuerte de lo normal y que su voz se unía a la de Jan. El sonido del pestillo al cerrarse me dejó helado. El cerrojo no era algo que usáramos a menudo, pero oírlo entonces me hizo revolver el estómago. Me dije que no era nada. Tal vez Jan quería privacidad para una de sus videollamadas, o Rachel estaba comprobando algo en la sala de estar compartida. Intenté no darle importancia, pero una vez que te das cuenta de que un hilo se desenreda, es difícil no tirar de él. La semana siguiente al incidente de la puerta cerrada, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. El comportamiento de Rachel se volvió errático, de repente estaba demasiado alegre a mi alrededor, como si intentara ocultar algo. Tarareaba mientras preparaba la cena, soltaba chistes al azar e incluso inició un par de citas nocturnas poco entusiastas. Me parecía vacío, como si estuviera montando un espectáculo. Quería creer que solo era mi imaginación hiperactiva, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Un miércoles por la tarde, mi agenda cambió inesperadamente. Un cliente canceló en el último minuto y me encontré con una tarde libre. Decidí darle una sorpresa a Rachel. Tal vez estaba siendo paranoico, y algo de tiempo juntos aclararía las cosas. Me pasé por su pastelería favorita y me fui pronto a casa. La casa estaba en silencio cuando llegué. Demasiado. Sentí que mis pasos pesaban cuando entré por la puerta principal y dejé la bolsa de la pastelería sobre la encimera. Rachel no estaba abajo, pero los zapatos de Jan estaban junto a la puerta. Algo en la forma en que se los había quitado descuidadamente hizo que se me oprimiera el pecho. Empecé a subir las escaleras. A mitad de camino, oí voces apagadas. Mis oídos se esforzaron por captarlas, pero las palabras eran indistintas. Solo el sonido de la voz de Rachel mezclada con la de Jan, salpicada de risas suaves. Los latidos de mi corazón retumbaron en mis oídos cuando llegué al rellano. La puerta de nuestro dormitorio estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué, conteniendo la respiración, y me asomé por la rendija. Lo que vi me dejó helada. Rachel estaba sentada en el borde de la cama, a medio vestir, con el pelo revuelto de una forma que no era casual. Jan estaba de pie frente a ella, sin camiseta, con las manos apoyadas posesivamente en sus caderas. Rachel se inclinó hacia él, con la cara inclinada hacia arriba y una sonrisa íntima y privada. Entonces sus manos se deslizaron por los brazos de él, tirando de él más cerca. Me quedé sin aliento cuando ella se sentó a horcajadas sobre él y sus risas se convirtieron en algo totalmente distinto. No sé qué fue lo que me hizo estallar, pero antes de que me diera cuenta, estaba atravesando la puerta. El sonido de la puerta al abrirse hizo que se separaran de un salto como adolescentes atrapados por sus padres. Rachel chilló y se tapó con las sábanas, mientras Jan palidecía y retrocedía dando tumbos. ¿Qué demonios es esto? Mi voz salió áspera, casi irreconocible. Se me nubló la vista mientras cruzaba la habitación. Agarraba a Jan por el cuello y lo empujaba con fuerza contra la cómoda.
El sonido de la madera raspando contra el suelo llenó la habitación. Jan balbuceó algo incoherente y levantó las manos en un gesto lastimero de rendición. Rachel gritaba palabras como, basta, y por favor, pero yo no podía concentrarme en ella. Apreté el puño, con ganas de hacer algo primitivo, pero me contuve. Por los pelos. Jan aprovechó la oportunidad para soltarse y correr hacia la puerta. No lo perseguí. Mi atención se centró en Rachel, que temblaba en la cama, con una cara mezcla de sorpresa y vergüenza. Se arrebujó en la sábana y sus labios temblaron como si intentara inventar una excusa. No esperé a oírla. No lo hagas, dije, con una voz tan aguda como para cortar un cristal. Me di la vuelta y me marché, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Abajo, me paseé por el salón con las manos temblorosas de adrenalina y furia. Jan había huido, su coche ya ni siquiera estaba en la entrada. Rachel no me siguió, y una parte de mí se alegró de ello. No podía mirarla. La traición estaba demasiado fresca, la imagen de ellos grabada a fuego en mi mente como una marca cruel. Cuando por fin bajó, logré recuperar la calma. Se quedó en la puerta, más pequeña de lo que nunca la había visto. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era asfixiante. Fue un error, dijo finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro. Tenía los ojos enrojecidos, pero no sentí la compasión que podría haber sentido antes. Simplemente ocurrió. No significó nada. Me reí amargamente. ¿No significó nada? Estabas en nuestra cama, Rachel. Con él. No pude evitar que mi tono se llenara de veneno. Ella se estremeció, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Lo siento, Rachel. No sé en qué estaba pensando. Fue una estupidez. Por favor, hablemos de esto. ¿Hablar de qué? Solté. De cómo tiraste por la borda nuestro matrimonio. Cómo me humillaste en mi propia casa. Cerraste la puerta, Rachel. Esto no fue un error. Fue una elección. Sus hombros se hundieron, y por primera vez, su máscara de remordimiento se resquebrajó. Me miró, no suplicante, sino desafiante. Últimamente has estado muy ausente, dijo, con voz temblorosa. Siempre arriba, siempre trabajando. Necesitaba sentir algo. Cualquier cosa. La miré fijamente, el peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo en las tripas. Me estaba culpando. Como si su traición fuera culpa mía. Sacudí la cabeza con incredulidad y me di la vuelta. No podía seguir mirándola. El sonido de sus sollozos me siguió mientras cogía las llaves del coche y salía de casa. No tenía ningún destino en mente, solo la necesidad de escapar de la tensión asfixiante. Mis pensamientos se agitaban mientras conducía sin rumbo por la ciudad, con el volante cada vez más apretado. Cuando por fin paré en una calle desconocida, me sentía como una cáscara de mí misma. La traición no fue un acto aislado, sino una grieta que abrió años de dudas e inseguridades reprimidas. ¿Y lo peor? No estaba segura de poder recomponerme. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Rachel seguía dormida o fingía estarlo cuando bajé las escaleras. Sentada en la cocina, repasaba una y otra vez los acontecimientos del día anterior. Cada vez que cerraba los ojos, la veía con Jan. La imagen estaba grabada en mi cerebro como una cicatriz de la que no podía escapar. Al final bajó, pálida y frágil, como si esperara otra explosión. No le di esa satisfacción. No grité. No la acusé. Me quedé allí sentado, observando cada uno de sus movimientos como si pudiera sonsacarle la verdad. Pero Rachel tenía mucha práctica en la evasión. Tras varios intentos débiles de hablar, se dio por vencida y se retiró al salón. Decidí que no se lo iba a poner tan fácil. Esa tarde, mientras Rachel estaba fuera haciendo recados, me senté delante del ordenador. Jan había configurado nuestro sistema doméstico inteligente, una elegante red interconectada de cámaras, termostatos y cerraduras. No había prestado mucha atención a cómo funcionaba cuando lo instaló, pero ahora era mi mejor oportunidad para descubrir el alcance de su traición. La interfaz era limpia y fácil de usar. Jan debía de estar orgulloso de su trabajo.
No tardé mucho en encontrar las imágenes de las cámaras, que estaban ordenadas por habitaciones. Empecé con las imágenes de la sala de estar, desplazándome hacia atrás a través de los días de actividad. Al principio, todo estaba tranquilo, Rachel leyendo en el sofá, Ian yendo y viniendo. Escenas domésticas normales y aburridas. Entonces, di con la clave. La hora marcaba las 11:42 de la noche, 2 noches antes de que los viera en el dormitorio. El ángulo de la cámara mostraba el sofá del salón, tenuemente iluminado por el resplandor del televisor. Rachel y Ian estaban sentados más cerca de lo necesario, ella con las piernas recogidas, inclinada hacia él. Él dijo algo y ella soltó una carcajada, un sonido suave y gutural que me provocó una nueva oleada de ira. Entonces, como si estuviera tanteando el terreno, Ian alargó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Ella no se apartó. Vi cómo se intensificaba el momento, la mano de él se detuvo, los labios de ella se separaron ligeramente y luego se besaron. No fue un beso tentativo, sino de los que no se vuelven atrás. La mano de ella se deslizó hasta el hombro de él, agarrando la tela de su camisa como si se aferrara al momento. Solo se separaron cuando Ian murmuró algo e hizo un gesto hacia la escalera. Se me revolvió el estómago. Seguí desplazándome. Había más encuentros, cada uno más condenatorio que el anterior. Encuentros nocturnos en la cocina. Tocamientos coquetos que se prolongaban demasiado. Silenciosos besos robados cuando pensaban que nadie miraba. No se trataba de un error puntual, sino de una mentira cuidadosamente urdida durante semanas, quizá meses. Cuando Rachel llegó a casa, ya había visto suficiente. ¿Disfrutaste de tus recados? Le pregunté con indiferencia cuando entró en la cocina. Me miró con desconfianza. Sí. ¿Solo la compra? Asentí, reclinándome en la silla. Es curioso, hoy he estado mirando el sistema domótico. Ya sabes, el que Ian nos instaló. Resulta que lo graba todo. Rachel se quedó paralizada. Por un momento, ni siquiera parpadeó. Luego se rió, con un sonido forzado y quebradizo. ¿De qué estás hablando? Hablo de ti y de Ian, dije, con voz fría. Hablo de las reuniones nocturnas en el salón. Las puertas cerradas. Las risas y los besos mientras pensabas que yo estaba arriba, demasiado ocupada para darme cuenta. Su cara se arrugó como papel de seda. ¿No es lo que piensas? No. La interrumpí, poniéndome de pie bruscamente. No me insultes con excusas. Lo vi todo, Rachel. Cada mentira. Cada toque. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Por una vez, no tenía defensa. Pensé que podría perdonarte, dije, con la voz temblorosa. ¿Pero esto? No solo me engañaste, me mentiste a la cara. Repetidamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba salvar el espacio que nos separaba. Te quiero, dijo, con la voz quebrada. Cometí un error, pero te quiero. ¿No podemos superarlo? Me reí amargamente y me aparté de ella. ¿Resolver qué? No solo me traicionaste, Rachel, sino que destruiste cualquier posibilidad de confianza. ¿Y por qué? ¿Por él? ¿Un inquilino? No se trataba de él, susurró. Se trataba de nosotros. Has estado tan distante, tan consumido por el trabajo. Me sentía invisible. Sacudí la cabeza, con el peso de sus palabras presionándome. Eso no justifica lo que hiciste. Se desplomó en una silla, sollozando entre las manos. Quería sentir algo, rabia, compasión, tristeza, pero todo lo que sentía era vacío. Aquella noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con el brillo del reloj digital burlándose de mí con su implacable progresión. A las 2 de la madrugada, me levanté y volví al ordenador. Si Ian creía que podía escabullirse indemne, estaba muy equivocado. Profundicé en el sistema doméstico inteligente, revisando cada ángulo de cámara, cada interacción. Era como armar un rompecabezas, cada clip revelaba otra capa de su traición. Pero algo más llamó mi atención, una discrepancia en las marcas de tiempo. Ian había estado en zonas de la casa en las que no tenía motivos para estar,
Y había pasado una cantidad de tiempo inusual cerca de mi despacho. Comprobé los registros del router que había arreglado. Efectivamente, había señales de acceso no autorizado. Ian no solo me había traicionado con mi mujer, sino que había estado husmeando en mis archivos de trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta como un tren de mercancías, esto no era solo un asunto sórdido. Ian estaba tramando algo mucho más siniestro, y Rachel lo había dejado entrar voluntariamente. Lo guardé todo, la grabación de la cámara, los registros de acceso, las marcas de tiempo. Si Ian se creía listo, no contaba con mi determinación de descubrir la verdad. Después de una larga noche escudriñando registros y grabaciones, me desperté con una punzante sensación de tarea inacabada. Rachel era una maraña de culpas y evasivas, pero Ian era el verdadero comodín. No era solo un oportunista, era una amenaza. Había más en su presencia en nuestra casa de lo que había visto hasta ahora. Las imágenes demostraban que su implicación iba más allá de Rachel, se había extendido a mi vida personal, a mi trabajo. Aquella mañana, mientras Rachel guardaba un incómodo silencio mientras tomaba el café, puse en marcha mi plan. Esperé a que se fuera a su clase de yoga para subir a la habitación de Ian. No había estado allí desde la primera vez que le enseñamos la casa. La puerta crujió ligeramente cuando la empujé para abrirla, y el aire del interior olía levemente a colonia rancia y a aparatos electrónicos. La habitación estaba meticulosamente organizada, casi de forma enervante. El escritorio de Ian estaba impecable, su cama perfectamente tendida y una única y elegante maleta escondida en un rincón. Recorrí la habitación, intentando decidir por dónde empezar. El escritorio parecía una elección obvia. No tardé en encontrar algo extraño. Un cajón estaba cerrado. No era raro, quizá, pero Ian no tenía motivos para guardar nada privado en una casa en la que había alquilado una habitación. Mis manos se movieron instintivamente, sacudiendo el tirador antes de darse por vencidas. Rebusqué en su escritorio y no encontré nada interesante, hasta que me fijé en la mesilla de noche. Allí estaba, una llave pequeña y discreta pegada al fondo del cajón. Me dio un vuelco el corazón cuando la quité y la probé en el escritorio. La cerradura se abrió con un sonido inquietantemente suave. Dentro, encontré un montón de papeles, una memoria USB negra y unas cuantas herramientas de aspecto extraño. Los papeles fueron lo primero que llamó mi atención. Eran impresiones de correos electrónicos, mis correos electrónicos y extractos bancarios. Ian había estado indagando en mi vida personal, descargando registros, datos financieros e incluso correspondencia con clientes. Me temblaron las manos al hojear las páginas y me di cuenta de que no se trataba de una simple aventura. Ian me tenía en el punto de mira, metódicamente. Luego, en el fondo del cajón, algo aún más extraño, un sobremarcado con mi nombre. Estaba sellado pero era grueso, como si estuviera relleno de algo sustancial. Me debatí un momento antes de abrirlo. Dentro había una serie de fotografías. Se me heló la sangre al hojearlas. La mayoría eran mundanas, tomadas dentro de la casa, Rachel riendo en la cocina, yo trabajando en mi despacho, los dos sentados juntos en el sofá. Pero también había otras. Rachel entrando a hurtadillas en su habitación por la noche. Ian inclinado sobre ella en la cama. Mi propio rostro, dormido en mi escritorio, iluminado por el suave resplandor de la pantalla de mi ordenador. La invasión de la intimidad era asombrosa. Ian nos había estado documentando, como un voyeur enfermo. Peor aún, había estado planeando algo. Volví mi atención a la unidad USB. La introduje en el portátil y abrí los archivos. La mayoría estaban encriptados, pero los pocos que no lo estaban mostraban una imagen más clara de los planes de Ian. Había hojas de cálculo con números de tarjetas de crédito robadas, listas de nombres e incluso capturas de pantalla de carnés falsos. Ian no era un simple nerd de la tecnología, era un estafador en toda regla que dirigía una operación delante de mis narices. Me senté en la silla, mirando fijamente la pantalla. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero algo me detuvo. Ian era listo, demasiado listo. Si actuaba ahora sin más pruebas, podría escabullirse. Peor aún, implicarían a Rachel. Por muy furioso que estuviera con ella, no podía dejar que se viera envuelta en este lío. Al menos no todavía. En su lugar, tomé otro camino.
Instalé una cámara oculta en la habitación de Jan, colocándola cuidadosamente en un conducto de ventilación donde pasara desapercibida. Si estaba tramando algo, lo pillaría con las manos en la masa. 3 días después, mi paciencia dio sus frutos. Era tarde y Rachel se había acostado pronto, evitándome como de costumbre. Jan regresó de donde quiera que pasara las tardes y se escabulló silenciosamente en su habitación. Vi la emisión en directo en mi portátil y se me aceleró el corazón cuando sacó una pequeña caja fuerte debajo de la cama. La abrió con una combinación que no pude ver desde el ángulo, pero lo que sacó confirmó mis peores temores. Montones de dinero en efectivo, billetes crujientes y en fajos llenaban la caja fuerte. Junto a ellos, varios carnés falsos con nombres diferentes pero con la cara de Jan me miraban fijamente. Rebuscó en el contenido metódicamente, como si estuviera haciendo balance. Luego sacó un elegante portátil negro y lo encendió, con los dedos volando por el teclado. No podía ver la pantalla, pero el resplandor de la misma pintaba su rostro con una luz fría y calculadora. Grabé cada segundo. A la mañana siguiente, me enfrenté a Rachel. Estaba sentada en la mesa de la cocina, evitando mi mirada mientras le ponía delante una imagen fija de la grabación, Jan sosteniendo los montones de dinero y documentos de identidad. Su rostro se volvió ceniciento. ¿Qué es esto?, pregunté, con voz baja y controlada. Sus ojos se desviaron hacia la foto y luego volvieron a mirarme. No lo sé, dijo con voz temblorosa. No me mientas, Rachel. Está llevando a cabo una gran estafa. Y tengo razones para creer que le has estado ayudando. Levantó la cabeza, con una expresión de sorpresa e indignación. Yo no. Le diste acceso a mi despacho, dije, cortándola. Le dejaste acercarse a mis archivos, a mis clientes. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cedí. ¿Te manipuló o fuiste cómplice? Rachel se quebró entonces, su voz temblando mientras confesaba. Empezó por algo pequeño. Me pidió un poco de ayuda, una contraseña por aquí, un documento por allá. Pensé que era inofensivo. Pero luego se convirtió en una espiral. Me prometió que era solo por diversión, una forma de ganar dinero extra. Dinero extra, espeté, alzando la voz. Es un criminal, Rachel. Y ahora tú también. Enterró la cara entre las manos, sollozando. No quería llegar tan lejos. Di un paso atrás, y el peso de su traición volvió a caer sobre mí. No se trataba solo de una infidelidad, sino de algo más oscuro. Algo peligroso. Y no estaba seguro de que ninguno de los dos pudiera recuperarse. Después de la confesión a regañadientes de Rachel, me sentí como si estuviera caminando en la cuerda floja sobre un abismo. Cada mirada, cada palabra entre nosotros estaba cargada, y la propia casa parecía opresiva. Jan, ajeno a todo o quizá demasiado confiado para que le importara, se movía por los pasillos como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía sentarme a esperar a que diera el siguiente paso. Esa noche, puse en marcha un plan. Jan tenía una rutina. Todos los jueves por la noche salía y no volvía hasta tarde. Sospeché que estaba relacionado con su trabajo, así que decidí aprovechar esa ventana para indagar más en su habitación. Esperé a que se marchara y vi cómo su coche desaparecía por la calle antes de subir. La caja fuerte bajo su cama fue mi primer objetivo. Había pasado horas estudiando las imágenes para averiguar la combinación que utilizaba y ahora tenía la oportunidad de probarla. Me temblaban las manos mientras me arrodillaba en el suelo y deslizaba la caja fuerte. El teclado se iluminó e introduje los números, 8-419. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había más de lo que esperaba. Los montones de dinero estaban bien ordenados, pero eran solo el principio. Los carnés falsos llenaban un compartimento, cada uno meticulosamente confeccionado con la cara de Jan y nombres diferentes. También había pasaportes estadounidenses y extranjeros y una carpeta llena de lo que parecían datos personales, nombres, direcciones, números de teléfono e incluso números de la seguridad social. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de la magnitud de la operación. No se trataba de un simple robo de identidad, sino de una empresa criminal en toda regla. Jan había estado viviendo bajo mi techo, utilizando mi casa como base, mientras que Rachel se había convertido en su cómplice sin saberlo, o tal vez a sabiendas.
Y entonces, algo más me llamó la atención. Debajo del dinero había un pequeño cuaderno negro. Lo abrí y hojeé las páginas. Todas estaban llenas de notas meticulosas, transacciones, pagos, contactos. Pero lo que me produjo un escalofrío fue ver mi propio nombre escrito en una página, seguido de una cadena de números, mi cuenta bancaria y los nombres de 2 de mis principales clientes. Jan no solo estaba haciendo una estafa. Su objetivo era yo. Cerré la caja fuerte y lo dejé todo tal y como lo había encontrado. Salí de la habitación de Jan con la mente acelerada y me retiré a mi despacho para procesar lo que acababa de descubrir. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de supervivencia. Jan era peligroso y la implicación de Rachel, por pequeña que fuera según ella, la convertía en culpable de sus crímenes. Cuando bajé, Rachel estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido y demacrado. No había comido mucho desde nuestro enfrentamiento, y se le notaba. Me quedé en la puerta, estudiándola un momento. A pesar de todo, una parte de mí todavía quería creer que ella era una víctima, un peón en el juego de Jan. Pero las pruebas decían lo contrario. Jan está llevando a cabo una estafa, dije finalmente. Mi voz era firme, pero las palabras me pesaban. ¿Y te ha estado utilizando para ello? Rachel me miró con los ojos muy abiertos. No sabía que fuera tan grave, susurró. Pensé que solo eran cosas pequeñas. No pensé. No pensaste, la corté, mi tono agudo. No pensaste en lo que me costaría, ¿verdad? Mis clientes, mi reputación. Tiene mi información, Rachel. Nos ha estado robando, a mí, delante de nuestras narices. Sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo no quería que pasara esto. Y... ahórratelo, le espeté. Tus excusas no significan nada para mí ahora. Lo que importa es detener esto antes de que empeore. Sus lágrimas se convirtieron en ira. Yo no pedí esto, ¿sabes? No pedí sentirme invisible en mi propio matrimonio. ¿Crees que quería quedar atrapada en el lío de Jan? ¿Tienes idea de lo sola que he estado? Sus palabras picaron, pero no dejé que se notara. Te sentías sola, así que me traicionaste. Y ahora me has arrastrado a esta pesadilla. Rachel me fulminó con la mirada, pero no discutió. Sabía que yo tenía razón. Al día siguiente, me enfrenté a Jan. Llegó a casa a última hora de la tarde, silbando mientras se quitaba los zapatos junto a la puerta. Yo le esperaba en el salón. Tenemos que hablar, le dije, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Jan vaciló y miró hacia la puerta como si estuviera calculando si podría escapar rápidamente. ¿Sobre qué?, preguntó fingiendo inocencia. Sobre esto. Le mostré las impresiones que había hecho de su caja fuerte, los carnés falsos, los números de cuentas bancarias, la lista de identidades robadas. La cara de Jan palideció, pero se recuperó rápidamente y una sonrisa arrogante sustituyó su pánico momentáneo. No sé de dónde has sacado eso, dijo con suavidad, pero no es mío. Déjate de tonterías, le espeté. Lo sé todo. La caja fuerte, el portátil, la memoria USB. Has estado usando mi casa, a mi mujer, para llevar a cabo tu pequeña estafa. La sonrisa de Jan vaciló. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono cambiando a cauteloso. Así es como esto va a funcionar, dije, mi voz baja y uniforme. Vas a recoger tus cosas y salir de mi casa esta noche. Si no lo haces, llevaré todo lo que he encontrado a la policía. Y créeme, estarán muy interesados en tu operación. Jan me miró fijamente durante un largo momento, con la mandíbula tensa. Te crees muy listo, dijo finalmente. Pero no sabes con quién te estás metiendo. Sé lo suficiente, respondí. Y si crees que puedes intimidarme, estás muy equivocado. Los ojos de Jan se entrecerraron, pero no discutió. Sin decir nada más, se dio la vuelta y subió las escaleras. Esa noche, Jan se fue. Vi por la ventana cómo cargaba el coche y miré hacia la casa con una mirada que me produjo un escalofrío. Rachel estaba de pie detrás de mí, abrazada a sí misma como si tratara de mantener su mundo unido. Se ha ido, dije, aunque las palabras me parecieron vacías. Jan se había ido de casa, pero no de nuestras vidas.
Todavía no. Rachel se volvió hacia mí, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa ahora? No le contesté. No lo sabía. Pero mientras veía las luces traseras de Jan desaparecer en la noche, no podía evitar la sensación de que esto no había terminado. Ni mucho menos. Jan se había ido, pero el peso de su presencia aún permanecía en cada rincón de la casa. Su marcha no había supuesto el cierre que yo esperaba, sino que había agravado el misterio y la paranoia. El silencio de Rachel no ayudaba. Se movía por la casa como un fantasma, evitando el contacto visual y hablando solo cuando era necesario. El espacio que nos separaba parecía un abismo demasiado grande para salvarlo y, sinceramente, no tenía fuerzas para intentarlo. Pasé los días siguientes reconstruyendo el alcance de la operación de Jan. Revisé los datos que había extraído de su memoria USB y las imágenes de la cámara oculta. Lo que encontré fue asombroso. Jan no se limitaba a estafar a gente al azar, tenía un sistema. Utilizaba identificaciones falsas para crear cuentas, explotar vulnerabilidades en redes corporativas y desviar pequeñas cantidades de dinero de múltiples fuentes. Era insidioso, preciso e inquietantemente eficaz. Y luego estaba el papel de Rachel. No había estado muy involucrada, al menos en la parte técnica, pero las imágenes de la cámara revelaron más de lo que esperaba. Reuniones a altas horas de la noche, conversaciones susurradas y la entrega de documentos de mi despacho. La traición se hacía más profunda cada vez que veía su cara en la pantalla. No solo me había engañado, sino que había elegido aliarse con un hombre que intentaba destruirme. Era el momento de hacer mi movimiento. Me puse en contacto con una de las víctimas de Jan de forma anónima. Utilizando una cuenta de correo electrónico desechable, les envié copias de las pruebas que había reunido, registros de transacciones, datos robados y documentos de identidad falsos. No fue difícil encontrar su información de contacto. Uno de los archivos que Jan había guardado era una base de datos de sus marcas. Elegí al pez más gordo del estanque, una pequeña empresa tecnológica a la que Jan había desviado miles de dólares. Estaban hambrientos de justicia, y yo estaba más que feliz de darles la munición que necesitaban. A los pocos días, vi el efecto dominó de mis acciones. Saltó la noticia de una investigación coordinada sobre una sofisticada red de robo de identidad. Sabía que Jan era lo bastante listo como para cubrir sus huellas, pero también sabía que había cometido errores. El FBI no anunció sospechosos, pero podía sentir el nudo apretándose. Jan no era tan invencible como creía. Rachel, sin embargo, estaba cayendo en una espiral. Ella sabía que algo estaba pasando pero no se atrevía a preguntarme. Una noche, después de horas de andar de puntillas el uno alrededor del otro, por fin rompió el silencio. ¿Qué estás planeando?, preguntó con voz temblorosa. La miré, intentando decidir si le debía la verdad. Me aseguraré de que Jan pague por lo que hizo, dije simplemente. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes, tomará represalias. No sabes de lo que es capaz. Y no me importa, espeté. Entró en mi casa, destruyó mi matrimonio y me robó. Se merece lo que le pase. La cara de Rachel se arrugó y por un momento, pensé que podría defenderlo. En lugar de eso, se limitó a asentir, con los hombros caídos en señal de derrota. A la mañana siguiente, encontré un correo electrónico esperándome en la bandeja de entrada. El remitente era anónimo, pero el tono era inconfundible. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Siempre te devuelvo el favor. Se me heló la sangre. Jan no iba de farol. Su operación se desmoronaba, pero aún le quedaban algunas cartas por jugar. Revisé inmediatamente mis cuentas, pero todo parecía intacto. Ninguna transacción sospechosa, ninguna deuda nueva. Aún así, la advertencia persistía como una nube oscura sobre mi cabeza. No le conté a Rachel lo del correo electrónico. Ya estaba nerviosa y una parte de mí no quería darle otro motivo para que se pusiera nerviosa. En lugar de eso, redoblé la seguridad. Instalé más cámaras, cambié todas las contraseñas e incluso añadí sensores de movimiento por toda la casa. Si Jan intentaba algo, yo estaría preparada. Una semana después, llegaron las represalias. Empezó con algo pequeño, una reunión con un cliente a la que juré que había faltado, pero que de alguna manera nunca aparecía en mi calendario. Luego,
Un correo electrónico de un antiguo cliente en el que expresaba su preocupación por una extraña factura que había recibido a mi nombre. Al principio lo atribuí a la mala suerte o a simples errores, pero los incidentes se fueron acumulando. El punto de inflexión llegó cuando recibí una llamada de mi banco. Hemos observado una actividad inusual en su cuenta, me dijo el representante. Varias retiradas importantes en las últimas 48 horas. ¿Puede confirmar estas transacciones? Se me encogió el corazón. No autoricé ninguna retirada, dije, con el pánico invadiendo mi voz. El tono del representante se volvió cauteloso. Congelaremos la cuenta inmediatamente e iniciaremos una investigación. Tras colgar, entré en mi cuenta. El daño era peor de lo que me temía. Miles de dólares habían desaparecido, transferidos a cuentas imposibles de rastrear. Ian había contraatacado, y esta vez me había dado donde más me dolía. Esa noche, me enfrenté a Rachel. Estaba sentada en el salón, con la mirada perdida en la televisión. Yo estaba frente a ella, con el portátil en la mano y los extractos de cuenta. ¿Quieres explicarme esto?, le pregunté con voz dura. Me miró confusa. ¿De qué estás hablando? Ian me ha vuelto a robar. Y necesito saber si le has ayudado. Se le torció la cara de asombro y rabia. ¿Crees que todavía le ayudo? ¿Después de todo? ¿Por qué no? Solté. Le ayudaste antes. ¿Qué te detiene ahora? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo no estaba de humor para compasiones. Yo no hice esto, dijo en voz baja. ¿No he hablado con él desde que se fue? Quería creerla, pero la confianza era un lujo que no podía permitirme. Si descubro que estás mintiendo, dije, con voz baja y peligrosa, habrá consecuencias. Ella asintió, con expresión resignada. No estoy mintiendo, susurró. Pero ya has decidido que soy culpable, ¿verdad? A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Rachel podría estar diciendo la verdad. Ian no necesitaba su ayuda para robarme, ya había tenido acceso a mis cuentas. Era solo su forma de enviar un mensaje, un recordatorio de que no estaba fuera de juego. Pasé los días siguientes reconstruyendo lo que pude. Presenté informes al banco y a la policía, aunque sabía que Ian probablemente ya era intocable. La investigación del FBI iba ganando terreno, pero era demasiado lenta para mi gusto. Cada día sentía que los muros se cerraban un poco más. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí otro correo electrónico. Este contenía un único archivo adjunto, un vídeo. Me temblaron las manos al abrirlo y sentí que el miedo se me agolpaba en el estómago. El vídeo tenía grano, pero el contenido era inconfundible. Ian y Rachel, juntos de nuevo. Estaban en la habitación de un motel, riendo y compartiendo una botella de vino. La fecha era de hacía 3 días. Me quedé mirando la pantalla, con la mente en blanco. Rachel había mentido. Ian no se había ido, seguía manejando los hilos. Y de alguna manera, a pesar de todo, lo había elegido a él antes que a mí. El vídeo de Rachel y Ian juntos se reprodujo en bucle en mi mente. Hacía 3 días, mientras yo recogía los pedazos de mi vida, ella había estado bebiendo vino con el hombre que la había destrozado. Se me revolvía el estómago y mi ira aumentaba a cada momento. Quería respuestas, pero sabía que solo había una forma de obtenerlas. Rachel llegó a casa tarde aquella noche, con su habitual expresión de agotamiento. La esperé en la cocina, con el portátil abierto sobre la mesa. Se quedó paralizada en la puerta cuando lo vio, el vídeo se detuvo a mitad de fotograma. La sonrisa de Ian burlándose de mí en la pantalla. ¿Quieres explicarme esto?, pregunté, con una voz más fría de lo que creía posible. El rostro de Rachel se volvió ceniciento y su boca se abría y cerraba mientras intentaba formar palabras. No es lo que parece, dijo finalmente, con voz temblorosa. Es exactamente lo que parece, repliqué. Has quedado con él. Después de todo lo que me ha hecho, de todo lo que nos ha hecho, sigues viéndote con él. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no me conmoví. Tuve que hacerlo, dijo, con la voz quebrada. Me amenazó. Dijo que si no me reunía con él, lo sacaría todo a la luz. ¿Todo? Me incliné hacia adelante y la fulminé con la mirada. ¿Qué más hay, Rachel?
¿Que no me has contado? Su silencio fue ensordecedor. Entonces se derrumbó, enterrando la cara entre las manos. Quería dinero, sollozó. Dijo que necesitaba ayuda para salir de la ciudad. Prometió que sería la última vez. Me reí amargamente. ¿Y le creíste? ¿Le diste dinero? ¿Mi dinero? Ella negó con la cabeza. No tuve elección. Dijo que nos arruinaría a los dos. Tiene vídeos, correos electrónicos, cosas que ni siquiera sabía que estaba grabando. Dijo que se los enviaría a tus clientes, a la policía. Se me apretó el pecho al darme cuenta de la profundidad de la manipulación de Jan. No se trataba solo de dinero o venganza. Jan estaba decidido a quemar mi vida hasta los cimientos, y estaba utilizando a Rachel como su cómplice, o tal vez su peón. ¿Dónde está ahora? Pregunté. No lo sé, susurró. No me lo ha dicho. Durante los 2 días siguientes, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara engreída de Jan y la confesión llorosa de Rachel. La traición tenía capas, cada una más profunda que la anterior. Pero no había terminado. La advertencia de Jan de devolver el favor pendía sobre mí como una guillotina, y sabía que no pararía hasta que se lo hubiera llevado todo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Jan había cometido un error crucial, subestimó hasta qué punto yo estaba dispuesta a contraatacar. Pensaba que tenía todas las de perder, pero yo aún tenía las grabaciones de su caja fuerte, los archivos de su memoria USB y los contactos que había robado. Si no podía detenerle por la vía legal, lucharía contra él en su terreno. Utilizando una cuenta de correo electrónico falsa, me puse en contacto con uno de los socios de Jan cuyo nombre había encontrado en su cuaderno. Haciéndome pasar por Jan, solicité una reunión, alegando que necesitaba ayuda para liquidar algunos activos antes de abandonar el país. Era un movimiento arriesgado, pero la desesperación te hace audaz. La cita era en un motel de mala muerte a las afueras de la ciudad. Llegué pronto y escondí una pequeña cámara en la habitación para grabarlo todo. Cuando llegó el socio, un hombre enjuto con una cicatriz en la mejilla, me puse en la piel de un estafador desesperado y le conté que necesitaba dinero rápido. El hombre no hizo preguntas, solo quería su parte. Lo que no sabía era que yo había avisado al FBI de la reunión. Al cabo de 1 hora, el motel estaba lleno de agentes. Arrestaron al socio y yo entregué las pruebas que había reunido sobre Jan. No era mucho, pero era suficiente para darles un rastro a seguir. Y si Jan pensaba que podía ser más listo que ellos, se iba a llevar un duro despertar. Rachel no estaba en casa cuando volví esa noche. Su coche no estaba, y no había ninguna nota, ningún mensaje. Por un momento, pensé que podría haberme dejado para siempre, pero algo me decía que no era tan sencillo. Se me revolvieron las tripas al comprobar mi teléfono, esperando a medias una llamada de Jan. En su lugar, había un mensaje de texto de un número desconocido: deberías haberla dejado en paz. Ahora lo pagarás. A la mañana siguiente, mis peores temores se confirmaron. Mis cuentas bancarias estaban vacías. Cada dólar que me quedaba se había ido, canalizado en cuentas en el extranjero imposibles de rastrear. El último regalo de despedida de Jan. Pero no se detuvo ahí. Mi cliente más importante me llamó para informarme de que habían recibido una denuncia anónima sobre actividades dudosas en mis registros financieros. Cortaron lazos inmediatamente. Jan me había destruido. Pasaron semanas entre informes policiales, consultas legales y noches en vela. Rachel nunca volvió. Me enteré por un amigo común de que ella y Jan habían huido juntos, abandonando la ciudad rumbo a lugares desconocidos. Habían utilizado mi dinero para financiar su huida y empezar de cero, mientras a mí me tocaba recoger los pedazos. El golpe final llegó con un correo electrónico de Jan. Adjuntaba una foto de él y Rachel en una playa tropical, ambos sonriendo como si no les importara nada. El asunto decía: mejor suerte la próxima vez. Me quedé mirando la pantalla y apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Jan había ganado, o al menos eso creía. Pero mientras estaba allí sentada, mirando sus caras de suficiencia, me di cuenta de algo: la arrogancia de Jan era su debilidad. Se creía intocable, pero nadie permanece invisible para siempre.
La investigación del FBI acabó atrapando a Jan. Meses después, recibí una llamada de un agente que me informó de que Jan había sido detenido en una operación encubierta. Rachel no estaba con él, había vuelto a desaparecer, dejando a Jan solo ante las consecuencias. No era la justicia que yo había imaginado, pero era suficiente. En cuanto a mí, reconstruir mi vida fue lento y doloroso. Mi negocio había desaparecido, mi matrimonio se había destruido y mi confianza en la gente se había hecho añicos. Pero, de un modo extraño, perderlo todo me dio claridad. Jan y Rachel me habían mostrado las profundidades del egoísmo humano, pero también me habían enseñado a defenderme. Las cicatrices que dejaron nunca se curarían del todo, pero me recordaron una simple verdad: a veces, la única forma de sobrevivir a la traición es hacerse más fuerte que las personas que intentaron destrozarte.